ha parado ahí esas jornadas sobre formación financiera, pero vamos a continuar con el tema del día, que es el liderazgo. Lo vamos a hacer ahora, vamos a hablar de ello con Juan Cardona, director senior de liderazgo y stakeholders management en Llorente y Cuenca. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, yo me he puesto en contacto con vosotros y quería hablar con vosotros. Tenéis pues varios estudios y varias iniciativas relacionadas con el liderazgo, pero en principio, la primera que quiero tratar es esta de Stay Human, permanece humano, ¿no? Por la traducción en español, que es un llamamiento para instar a las organizaciones a que se comprometan con la nueva forma de actuar que hemos visto durante la pandemia. Sí, correcto. O sea, es una iniciativa en la que está promovida por Llorente y Cuenca y otras organizaciones. Está la consultora Picnic, DDB y también la Fundación Más Humano. La anunciamos en junio y de alguna manera, efectivamente, lo que queremos es promover un movimiento en pro de una gestión más humana, un liderazgo más humano en las empresas y en las organizaciones. Lo anunciamos en junio. Y la verdad es que durante estos meses hemos estado haciendo muchos debates y sobre todo mucha reflexión con antropólogos, con personas del mundo de la comunicación, del marketing, distintas personas. Yo os invito a ver la página web stayhuman.com, donde hay muchos contenidos, podcasts, vídeos, reflexiones, porque un poco el punto es, lo que hemos visto en la pandemia es que todo el mundo ha reaccionado de una manera fantástica, ¿no? Y en el mundo empresarial hemos visto una humanización maravillosa, ¿no? Pero la palabra stay es importante porque queremos que este movimiento se mantenga, ¿no? Se permanezca, ¿no? No vayamos a luego, cuando pase la pandemia, a volver atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos consolidar este movimiento hacia organizaciones más humanas y hacia un nuevo liderazgo auténtico, consciente, un liderazgo colaborativo, distintos elementos que configuran este nuevo liderazgo, ¿no? que está apareciendo, ¿no? Que está emergiendo. Además, una cosa que me parece especialmente interesante, ¿no?, de esta iniciativa, de este Stay Human, es que lo habéis hecho en alianza, ¿no?, con 3 compañías expertas en construcción de marca. No solo sois vosotros, Llorente y Cuenca, también está Picnic y DDB. Sí, es como te comentaba, y se ha incorporado recientemente la Fundación Más Humano también, ¿no? Uno de los temas con Picnic nos vincula mucho la cuestión del propósito, ¿no? Que es uno de los temas de los que se está hablando mucho, ¿no? O sea, el nuevo liderazgo como un liderazgo con propósito, ¿no? Y al final es una consultora especializada en esta materia, ¿no? Yo creo que somos 4 partners que trabajamos mucho en la cuestión del liderazgo. Somos asesores, ¿no?, de grandes empresas y organizaciones y de alguna manera nos hemos unido para crear este movimiento, ¿no? Para impulsar el humanismo dentro de la gestión empresarial. Está claro que la pandemia, ¿no?, ha impulsado esta forma de hacer las cosas más humana. Nos hemos dado cuenta quizás de lo que es realmente importante y también la sociedad ha puesto el foco, ¿no?, en las empresas, en los líderes empresariales. Han visto qué es lo que han hecho por ayudar a la sociedad cuando realmente lo han necesitado, y esto ha producido sin duda un cambio que yo creo que ya se venía produciendo, que no es lo mismo los líderes de los años 70, 80 que los de hoy en día. No, yo creo que la pandemia ha acelerado muchos procesos, ¿no? Pero había procesos ya en marcha, ¿no? Vivimos una época de disrupción, de cambios muy grandes, ¿no? La digitalización, la transición ecológica que está cambiando las industrias, ¿no? Y los servicios, ¿no? Obviamente la pandemia ha puesto la salud en la agenda pública, pero digamos ya llevábamos una serie de años reflexionando sobre la necesidad de un nuevo liderazgo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Mario Benedetti que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y yo creo que hoy en día la pregunta es en qué consiste liderar hoy una organización, ¿no? Los retos son muy grandes
es necesario colaborar para competir. Las alianzas, la creación de ecosistemas es esencial para poder ser competitivos en el futuro. El reto del talento es importantísimo, cada vez es más importante motivar para atraer al mejor talento. Y esto que se llama desde hace un tiempo el capitalismo de los stakeholders, o sea, las empresas tienen que ser conscientes de la necesidad de generar valor para todos los grupos de interés, no solo para el accionista, ¿no? Y de tener una mirada más a largo plazo. Todo esto, bueno, pues genera unos cambios organizativos y un nuevo perfil de liderazgo que está mucho más centrado pues, en la cooperación y esto que se llama el liderazgo transformacional, ¿no? Yo creo que además la pandemia ha introducido una expectativa muy fuerte sobre las empresas, ¿no? Digamos, hay un nuevo liderazgo, pero sobre todo lo que hay es una expectativa de que haya un mayor liderazgo por parte de las empresas como parte de la solución a los problemas. Juan, además de esta iniciativa, de este Stay Human, desde Llorente y Cuenca también llevasteis a cabo, ¿no?, un estudio que se llama Future Leaders, en el que analizabais un poco la diferencia entre los líderes del futuro y los líderes, no sé si del presente y del pasado. En cualquier caso, es muy interesante, porque lo hicisteis a través de técnicas de NLP, que responde, bueno, de procesamiento del lenguaje, ¿no?, y de inteligencia artificial, y lo que hicisteis fue analizar los discursos, ¿no?, o los contenidos de una serie de líderes, de jóvenes líderes nacidos después de 1990, muy jóvenes. ¿Qué ha cambiado con respecto a la forma de comunicar, ¿no?, de estos líderes? ¿Cómo ha cambiado con respecto a sus predecesores? Para empezar, el vehículo, ¿no?, de comunicación ya es otro totalmente distinto, porque incluso para las noticias más importantes llegan a utilizar las redes sociales, no esperan a convocar a los medios o a una junta, no, ellos hacen mandan esa información a través de un tuit, por ejemplo. No, evidentemente, o sea, yo creo que la forma de comunicación ha cambiado totalmente y al final el liderazgo requiere una cercanía y una comunicación. O sea, yo creo que muchas veces, sobre todo en países latinos, hemos confundido el liderazgo con la gestión, ¿no? O sea, pero nuestros líderes eran más bien gestores, ¿no? Realmente un líder necesita tener una visión a largo plazo, proyectarla. Esto es lo que hoy en día llamamos propósito. Necesita tener una capacidad de ejecutar sus acciones y luego necesita tener capacidad de influir y de movilizar. Para eso la comunicación es esencial, ¿no? Es verdad que hoy en día los líderes están utilizando cada vez más las redes sociales. Yo recuerdo hace unos años, bueno, pues, CEOs que nos decían, oye, pero esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Esto me genera más lío, me genera exposición, ¿no? Ese concepto de exposición, ¿no? No te expongas porque es un factor de riesgo, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado. Las nuevas generaciones saben que para influir hay que exponerse y sobre todo hay que liderar los debates, ¿no? Y sobre todo hay que bueno, pues proponer en una época de cambio como la actual cuáles son los cambios y los impactos positivos que queremos generar, ¿no? Juan, y en este estudio Future Leaders, ¿cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado? Sí. ¿Cómo, bueno, qué es lo que identificáis en esos discursos de los jóvenes líderes? Que me imagino que tampoco tiene luego tanto que ver, ¿no?, con ser más joven o más mayor, sino con, bueno, adaptarse, ¿no?, al mundo que nos rodea. Bueno, o sea, es un estudio de tendencias, ¿no? Entonces los jóvenes de alguna manera vienen pisando fuerte, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Pero yo creo que hay como dos tipos, bueno, hay muchas conclusiones, pero yo diría que hay como dos tipos. Por un lado, lo que podría ser un retrato robot de cómo es el perfil del nuevo líder, y por otro, un poco más profundo, cuál sería, digamos, el paradigma del liderazgo, este liderazgo que llamamos transformador, ¿no? Entonces, en cuanto al retrato robot, pues básicamente hay como 5 grandes conclusiones, ¿vale? Bueno, puede haber muchas más, pero hay cinco rasgos clarísimos, ¿no? En primer lugar, diríamos que el líder, el líder del futuro, destaca
por el intelecto. O sea, es un líder muy basado en datos, que esto tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos, y es un líder intelectual. O sea, es capaz de tener discusiones sobre cuestiones abstractas, no necesariamente, no solo un sentido práctico, ¿no? Pero con gran curiosidad, ¿no? En segundo lugar, diríamos que hay un gran sentido del deber, pero también una enorme autodisciplina por cumplir los compromisos. Pero su discurso está muy guiado por un sentido del deber y de generar una contribución social. Luego, desde el punto de vista de las formas, son más extravertidos y muy asertivos, pero muy amistosos. O sea, quizá el uso de las redes sociales, ese lenguaje, nos lleva al uso de un lenguaje menos protocolario, como tú decías, rueda de prensa. No, un lenguaje mucho más extravertido, ¿no? La faceta dominante es la cooperación. Claramente, el nuevo líder tiene claro que frente al esquema de competir del pasado, que se basaba en digamos, limitar mi territorio y evitar que hubiera nuevos entrantes, ahora se trata de crear ecosistemas a través de la colaboración. Y luego hay una cosa muy llamativa, que es la tendencia a volcarse en los demás y a preocuparse por el bienestar de los demás. O sea, esa generosidad o ese espíritu de servicio es un rasgo novedoso, claramente novedoso. Es más, en el pasado se veía hasta como una debilidad, era un líder débil, ¿no? Hoy en día es un líder más fuerte el que tiene mayor preocupación por los demás, ¿no? Cómo cambian las cosas. Lo que era debilidad ahora es fortaleza. O sea que hay que, bueno, adaptarse a los cambios sociales y no quedarse ahí, bueno, estático, ¿no?, en lo que uno cree. Un líder también tiene que ser muy resiliente, ¿no? Tiene que, bueno, saber, pues, cambiar, no quedarse en lo que ha sido siempre, sino ir transformándose a medida que transforma también el mundo a su alrededor. Totalmente. Bueno, la resiliencia es una palabra que está muy de moda. La verdad es que la época que ha tocado es una época dura de resistir, pero la que viene va a ser una época de construir y de reconectar. O sea, se han debilitado mucho las relaciones sociales por la necesidad básica de la pandemia de limitar el contacto social. Y la calidad del liderazgo siempre ha dependido de la calidad, de la capacidad de construir relaciones de confianza con los demás. En eso se basa la influencia, ¿vale? Tú puedes tener mucho poder, pero tu influencia se basa en la capacidad de tener relaciones de calidad con los demás, ¿no? Y esto es lo que va a tocar, construir. Lo digo porque resistir es quizá el mensaje de hoy, pero el de mañana va a ser construir, ¿no? Y para eso, bueno, lo que estamos viendo es que ya se están apuntando nuevas líneas de trabajo, ¿no? En cuanto al liderazgo, ¿no? Emerge un liderazgo responsable, un liderazgo, como decía antes, basado no solo en la generación, digamos, de un beneficio para la organización, sino de un progreso para el conjunto de la sociedad, de un impacto positivo, de un propósito, ¿no?, a largo plazo. Y eso está tomando forma en torno al consenso sobre la sostenibilidad como un marco común de trabajo con una perspectiva 10, 15, 20 años, no solo en el tema medioambiental, también en cuestiones de género, en cuestiones de, digamos, de bienestar social, de salud, de progreso. Y luego también yo diría que empiezan a surgir perfiles claramente de líderes, como decíamos, más visibles y más cercanos, menos en los despachos, y que están empezando a hacer, pues, roadshows con sus empleados, con sus proveedores, con sus partners. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el ejemplo de McDonald's, ¿no? O de IKEA, ¿no?, que están poniendo en marcha procesos muy interesantes de comunicación de abajo arriba, no solo de arriba abajo. El liderazgo como alguien que escucha y que tiene el poder para que
esas expectativas, esas demandas se puedan llevar a cabo. Está emergiendo un concepto de liderazgo de servicio que está vinculado con lo que hablábamos antes de preocupación por los demás. Yo recomendaría ya a todo el que le interese una serie de Netflix que es muy buena, que se llama New Amsterdam y que tiene un leitmotiv continuo que es el cómo te puedo ayudar, ¿no? Y es ese líder que ejerce su liderazgo básicamente diciendo, oye, yo tengo el poder, porque soy el CEO, de cambiar las cosas. Dime qué necesitas para que te pueda ayudar, ¿no? Ese movimiento de abajo arriba, bueno, es un movimiento muy novedoso porque siempre la comunicación del liderazgo ha sido lo que se llama top-down, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Y luego hay un fenómeno que sobre todo está surgiendo más en Estados Unidos, pero que es el liderazgo activista. En España tenemos algunos ejemplos, como el de Ana Patricia Botín, bueno, hay varios, ¿no? Pero que son líderes que además ya dan un paso al frente en asuntos globales que no tienen una relación estrictamente directa con el negocio y que se posicionan, ¿no? En temas de igualdad, por ejemplo, o en temas medioambientales claramente, ¿no? Y este líder activista sí que utiliza mucho Twitter. Es muy tuitero. Pues hay que fijarse ahora, Juan, habrá que fijarse ahora mucho en Twitter para identificar a esos líderes del futuro, a esos líderes que lo están haciendo bien. En cualquier caso, por tus palabras, yo lo que entiendo es que el líder de ahora es el que, bueno, cómo te puedo ayudar, ¿no? Que mencionabas la serie de Netflix New Amsterdam, pero que antes se obedecía al jefe más por temor y ahora no es que se le obedezca, es que se le respeta, es que se confía en él y entonces dices, bueno, pues vamos todos con él porque al final, bueno, es un líder, ¿no? No es un jefe de los de antaño. En eso se diferencian, yo creo. Juan Cardona. Sí, o sea, sí. Dime. No, decía, adelante. No, o sea, por supuesto, o sea, yo creo que siempre el liderazgo ha tenido, bueno, ya desde Aristóteles, ¿no? Dos polos, ¿no? El poder, la potestas y la autoritas, ¿no? El poder y la autoridad, ¿no? Al final, el poder lo tienes por el cargo y la autoridad te viene por el reconocimiento de los demás, ¿no? Te la ganas. Yo creo que te la ganas, exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, volviendo un poco a la reflexión que decía antes, o sea, hoy en día los retos son tan grandes que nadie, por mucho poder que tenga, los puede ejercer solo. El líder necesita movilizar, necesita convencer, necesita que le sigan, ¿no? Y eso, digamos, o bien por tu propio convencimiento, tus valores, como hemos hablado, los valores de las nuevas generaciones, ¿no? O bien por necesidad, lleva un estilo de liderazgo diferente. Y evidentemente, pues como tú decías, yo creo que el liderazgo del ordeno y mando, bueno, pues conecta poco con las necesidades de cambio tan importante que hay hoy en día a nivel global, ¿no? Desde luego. A lo mejor en una pequeña empresa todavía se puede mantener ese estilo, pero en organizaciones ya más grandes, con muchos empleados, con muchos colaboradores, con muchos partners, con inversores, pensemos que muchos de estos movimientos no son voluntaristas, o sea, están involucrados, por ejemplo, grandes fondos de inversión que decidieron invertir solo en empresas con propósito. Entonces, al final, bien por convencimiento, bien por egoísmo ilustrado, yo creo que el nuevo líder tiene que tener ese perfil mucho más empático, mucho más cercano y, como decíamos antes, racional, porque vamos a un mundo basado en datos y todo se tiene que poder sostener en datos, pero también emocional. O sea, hay que ser capaz de combinar esas dos facetas, ¿no? Pues, y la emocionalidad es lo que te permite conectar al final, ¿no? desde luego, que cuando hay un líder, ¿no? Al final que, bueno, pues que ves que es humano, tienes más ganas de comprar sus productos. Lo hemos visto también aquí en España, por ejemplo, Juan Roch o Amancio Ortega, que se volcaron durante la pandemia y que han premiado, por ejemplo, en el caso de Juan Roch, a sus empleados por el trabajo que han hecho y dan todavía más ganas, ¿no? De ir a comprar a sus establecimientos. Es un buen ejemplo porque al final no deja de ser un variable al esfuerzo realizado en la pandemia
estos últimos días está saliendo en la prensa como bastantes empresas en España están incluyendo en los bonus de sus directivos objetivos ya de sostenibilidad, por ejemplo. O sea, esto luego se va traduciendo en comportamientos y lo que nosotros tratamos de impulsar es que esto no sea una cosa solo de la pandemia, sino ese stay human. O sea, ese humanismo y ese buen comportamiento que has demostrado en la pandemia hay que mantenerlo, hay que consolidarlo. Sí. Bueno, la sociedad también tenemos que hacer un papel también ahí muy importante para que se mantengan humanos, porque si no nos desvinculemos, ¿no?, un poco de esas marcas. Juan Cardona, director senior de liderazgo y stakeholders management en Llorente y Cuenca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por arrojarnos, pues eso, esa visión de cómo son los líderes del futuro y cómo tienen que ser si quieren permanecer en el juego. Muchas gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Saludo. Hasta luego. Vamos a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos aquí a Newsroom.